Te saluda. Claro. Buenas tardes. De nuevo aquí con nuestra consulta de salud, la doctora Catherine Merejo. Y como yo pensaba que nosotros siempre celebramos los cumpleaños, el 95% de las personas celebran el cumpleaños, pero hay un por ciento, que no. Y eso sucede con unas celebraciones que son importantes, como la que pasó el 29. Uh-huh. El pasado jueves se celebró el Día Mundial del Corazón. Y que deberíamos no esperar esa fecha para celebrarlo, sino celebrarlo todos los días, porque ese es un órgano, uno de los más importantes del cuerpo humano. ¿Sí o no, doctora? Pero me encanta esa introducción de Marta, de verdad que sí, porque yo hago algunas cápsulas y yo siempre digo como una frase al final, y eso es: el corazón es un órgano importante y por eso tenemos que cuidarlo. La gente cree que como eslogan, pero no, realmente es para concientizar a los pacientes, porque yo siempre les he dicho a los pacientes, principalmente cuando van a la consulta, yo les digo, mire, usted puede vivir con falta de muchas cosas, pero usted no puede vivir sin corazón, señores. Exactamente, y por eso es la pregunta, la importancia del corazón, doctora. ¿Cuál es la importancia del corazón? Bueno, pero antes de eso, aunque nosotros estamos agradecidos y siempre contentos por las respuestas siempre positivas que usted tiene con este programa Sábado de Consultas, quiero recordarles que ella es la doctora Catherine Merejo, cardióloga y arritmióloga. Adelante, Catherine. Me encantan las introducciones de Marta, de verdad que sí, por la simpatía y obviamente el cariño. Entonces, claro que el corazón es un órgano sumamente importante, porque obviamente él es que permite la función de los demás órganos, el que nutre todas las otras entidades, el que permite que nosotros tengamos presión, frecuencia, que es que nos mantiene. Inclusive ustedes ven que cuando hay parada cardiorrespiratoria, o sea, el pulmón se para, es porque no hay función del corazón. Entonces, obvio que tenemos que tener bastante cuidado y prestarle demasiada atención a este órgano tan importante. Y de ahí es que surge, relacionándolo todo, el Día Mundial del Corazón, que es para concientizar a todos los pacientes y obviamente a todas las personas, hasta los propios médicos, de la importancia de nosotros tener pequeños hábitos que nos ayuden a que nuestro corazón sea cuidado. Doctor, y precisamente le quería preguntar cuáles son estos hábitos, o sea, cómo podemos cuidar nuestro corazón para evitar, pues, enfermedades. A mí me parece muy gracioso porque siempre que uno va al cardiólogo, él te va a decir, aliméntate bien, haz ejercicio, vida cardio saludable, y las pacientes te dicen sí, pero realmente la gente no entiende ese concepto. Entonces, esos pequeños hábitos es tú poder hacer algún tipo de actividad física, ya sea caminar, no tiene que, porque cuando la gente piensa en actividad física, piensa en ir al gimnasio, hace una clase, son pequeños pasos. Por ejemplo, hasta caminar paseando el perrito todos los días, eso es una actividad física. Reducir hábitos como, por ejemplo, consumo de alcohol en altas cantidades, siempre es en exceso, porque el paciente cree que uno lo está limitando y uno lo que le está es tratando de orientar. Mira, si yo reduzco esto, si yo hago este pequeño cambio, principalmente la alimentación, es porque existen algunas cosas que uno como especialista observa en el paciente que te dice, ok, este paciente es de alto riesgo cardiovascular. ¿Qué es eso? El sobrepeso, la inactividad, el fumar, el alcoholismo. Entonces, controlar estas cosas o por lo menos disminuirlas, entonces te ayuda a tú tener una vida cardiosaludable. Hacer un esfuerzo y comer vegetales o frutas dentro de todos los alimentos que tú consumes, eso vive una vida cardiosaludable. Entonces, es algo sencillo, pero claro, parece grande. Doctora, hay algo que muchas personas que somos hipertensas, porque soy hipertensa, no conocen la valoración o qué cantidad, cuánto debe medir lo sistólico, lo diastólico. Cuando yo estoy bien, que mi corazón está latiendo como debe ser, si la tengo en 13 tanto, eso es bueno explicarlo, porque muchas personas no entienden cómo tomarse la presión y cómo saber ese valor. Entonces, me encanta tu pregunta. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de la campaña de cuidar tu corazón, es conocer tus números. Entonces, dentro de estos números está la frecuencia y obviamente la presión arterial. Eso va a depender de la edad. Mientras más adulto tú seas, se tiene una tolerancia, pero el valor de la presión ideal siempre va a ser 120 de sistólica y 80 de diastólica. Eso es, el número grande es 120, el número pequeño es 80. Si tú eres un paciente hipertenso, se te da un poquito más de tolerancia, que es 10. Entonces, si tú estás 130, 80 o 90, entonces tú estás bien. Oh, entonces, cuando una persona que se tome la presión, porque muchas personas tienen un aparato en su casa, digital, eléctrico, ¿cuándo debe salir corriendo si se siente mal y la presión la entiende que está alta?
Sí. La sistólica, ¿cuánto debe estar y cuánto la diastólica? Los valores encima de 150 de sistólica y de 100 de diastólica, entonces ya son señales de alarma. Y más si están conjunto algún síntoma cardiovascular. Si usted se está cansando, le está doliendo la cabeza, le duele el pecho, usted se siente mal. El cuerpo siempre avisa. Estábamos hablando de eso hace un segundo. El cuerpo siempre es un órgano, o sea, es un ser inteligente. El cuerpo nos va a avisar que nosotros está pasando algo. Pero esos valores siempre nos van a dar la señal más importante de alerta. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre presión arterial y frecuencia cardíaca? Entonces, la presión es obviamente la presión en los brazos y la frecuencia cardíaca son los latidos. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros nos tocamos el corazón y lo sentimos, ¿verdad? Ese es el latido. Y cuando nosotros sentimos el pulso, esa es la presión. Y ahí mismo incluyo cuáles son los valores normales en ambas. Entonces, el valor ideal para la presión arterial siempre va a ser 120/80. Entonces, se hace algunas tolerancias dependiendo de la edad del paciente y obviamente de si es hipertenso o no, pero eso ya lo va a hacer el especialista. La frecuencia normal tiene que ser entre 50 y 100. Obviamente, algunas cosas, por ejemplo, ejercicios, si usted hace actividad física, si usted está subiendo la escalera, el valor de la frecuencia va a estar encima y es normal. Pero, por ejemplo, usted sentado, no es normal que usted tenga 120, 180, 150 de frecuencia cardíaca. Doctora, usted habla de hacer ejercicio, buena nutrición y ese tipo de cosas. O sea, ¿solo esos son los factores que causan enfermedades cardíacas o hay algún otro aspecto que haya que cuidar o alguna otra causa, por ejemplo, la genética? Entonces, siempre va a haber un background genético, es decir, un antecedente genético que te va a predisponer. Lo que hace el antecedente no es causarte la enfermedad, sino que tú eres más propenso a tener alguna enfermedad cardiovascular. Muchas veces, si tú no tienes hábitos saludables, porque nosotros clasificamos estos factores como factores modificables y no modificables. ¿Qué tú no puedes modificar? Tu genética, tu edad, tu sexo. Esas son cosas que se toman en cuenta para yo saber si tú eres propenso a alguna enfermedad cardiovascular. Pero todo lo demás, tu peso, si tú fumas o no, si tú bebes mucho alcohol o no, que tú haces actividad, eso tú lo puedes trabajar. Entonces, haciendo ese esfuerzo en esos 4 pilares, vamos a ponerlo de esa forma, tú puedes evitar tener una enfermedad que te va a obligar a tomar una pastilla, que te va a obligar a estar constantemente yendo a consulta o yendo a las emergencias. Entonces, yo prefiero hacer esos cambios que hacer ese proceso después, ¿verdad? Claro. Vamos a los teléfonos, ¿sí? Claro, es tiempo de que nuestros oyentes también se suben a esta conversación. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, de regreso en este espacio y en lo que nos ponemos en contacto con nuestros oyentes, quiero que hablemos un poco de la glucosa en el corazón, porque si bien todo el mundo sabe lo que es la hiperglicemia o hipoglicemia, pero es muy poco mencionada el azúcar en el corazón. Entonces, ¿qué es? ¿Cuáles son los valores que están por encima de en un rango ya que hay que ser medicado y cuáles son los que están por debajo? Entonces, mira, realmente el valor de la glicemia, que así es como le decimos, lo normal es menor de 100. Inclusive uno lo está haciendo, en los últimos 5 años se ha reducido ese valor, porque antes era tolerable hasta 110, ya ahora es 100 es específico y se tiene la tendencia a que disminuya. Y esto se está dando porque estamos viendo muchísima obesidad. Entonces, las personas tienen que saber que el hábito cardiosaludable o tener un peso ideal es bueno. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros llamamos síndrome metabólico, que es la unión de presión arterial alta, obesidad y azúcar elevada. Entonces, cuando tú tienes esos 3 golpes, que se pueden decir así, ¿verdad? Los 3 golpes de la cardiología. Que no es huevo, que no queso son buenos. y salami. que no es bueno. Entonces, tú eres un paciente de alto riesgo, independiente de tu edad. O sea, nosotros hacemos como una pequeña clasificación. Desde que el paciente llega, nosotros le hacemos una serie de preguntas y yo veo cómo es el metabolismo de este paciente. Obviamente lo relaciono con las analíticas, que es lo del azúcar, pero por ejemplo un paciente diabético es un paciente que las arterias, los vasos, la capa que cubre los vasos, se engruesa con más facilidad. Entonces es un paciente que me tiende a hacer un infarto más fácil que un paciente no diabético. Un paciente que es diabético me hace lesión en los brazos, en las piernas, también me puede hacer enfermedad vascular, es decir, me desarrolla insuficiencia venosa más rápido. Entonces el hecho de usted tener un metabolismo, estar
o sea, sus valores estar alterados es algo negativo. Básicamente, la idea del Día Mundial es eso, de que el paciente sea consciente, mira, existen cosas en mi contexto que yo tengo que asumir control, empoderarme, como dicen, de estas situaciones y poderlas controlar. Y precisamente hablaba Denisa sobre el azúcar, el colesterol. La Organización Mundial de la Salud ha hecho un parámetro ya de hasta cuánto es normal, porque supuestamente 200 es normal. Todavía está en 200. Vamos a conectar la pregunta de Marta con la de este oyente. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Hola, ¿cómo están ustedes? Primitiva, buenas Primitiva. tardes. Saludos, un abrazo. Esa soy yo. A mí el corazón se me acelera de emoción cuando yo escucho que con tanto cariño dicen Primitiva. Abrazos. Claro que sí, eso es recíproco porque sabemos que es una fiel oyente desde el día 1 y ya llevamos unos cuantos añitos acá en Sol. Oyente y aparte de eso que casi todos los días yo le recuerdo porque yo tengo tiempo para recordar a la gente que yo llevo en mi corazón, de verdad que sí. Ay, gracias, Primitiva. ¿Cuál es su pregunta para nuestra doctora Catherine Merejo? Sí, claro, un saludo al pueblo dominicano. Bueno, doctora, el sábado pasado, que fue 24 de febrero, usted la repitieron, así que usted está fría ahí en ese programa, un programa que usted dio. Doctora, un ejemplo de las personas que tienen como mucha grasa en el abdomen, ¿qué alto riesgo tienen de padecer de problemas del corazón? Y aparte de eso, escuchaba yo anoche en un programa que era repetido, que hay muchas personas que tienen problemas del corazón por problemas de dientes. Gracias. Gracias por la inquietud. Me encantas, Primitiva. Estoy igual que tú. Aquí siempre, fiel oyente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, obviamente, los pacientes que están en sobrepeso, que tienen mucha grasa a nivel visceral, es decir, en el abdomen, todo el mundo sueña con tener esos cuadritos, pero la mayoría de la gente tenemos barriguita. Entonces, cuando su barriga está pronunciada y su cintura está por encima de un valor en específico, entonces sí, de un paciente de alto riesgo. Eso es obligatorio. Porque tiene que esa barriguita, doctora. Sí, inclusive un amigo entrenador me dijo que hay que tener un 15% de grasa corporal para tener cuadrito, y yo, bueno. Sí. Pero hacer la actividad física independiente ayuda a que ese valor esté lo más cercano al valor normal. Con respecto a lo que me hablas de los dientes y la relación con las enfermedades cardiovasculares, lo que pasa es que la buena higiene, existe una enfermedad que se llama fiebre reumática, y esto viene a raíz de infecciones dentarias y obviamente de infecciones por bacterias. Cuando tú no tienes una buena limpieza o se te forma una carie y tú no te la cuidas, esa bacteria se introduce en la sangre y llega a las válvulas del corazón y las destruye. Eso no es de un día para otro, en el que hoy usted tiene una carie y mañana ya tiene la enfermedad. Pero el hecho de usted tener la enfermedad hace que la bacteria se introduzca en la sangre y crezca lentamente. Muchas veces solamente se consigue el diagnóstico ya cuando la válvula está afectada, por lo tanto, entonces, igual que el corazón, hay que cuidar la salud bucal. ¿Y con relación al colesterol? Entonces, específicamente con el colesterol, sí existen el valores. Conteo, exacto, el valor. El valor del colesterol total es 200. Nosotros subclasificamos el colesterol en tres, que es el bueno, el malo y los triglicéridos. Entonces, el malo debe estar debajo de 120, el bueno tiene que estar encima de 60 y los triglicéridos tienen que estar debajo de 150. Entonces, lo interesante de todo esto es que los triglicéridos te habla de la alimentación. Muchísimas veces hay pacientes que tienen una excelente alimentación, pero por el antecedente genético, así como expresaba Juliana, tienen valores encima de lo normal. Y ahí es donde está el peligro. Por eso hay que hacer esos chequeos regulares para uno más o menos tener más control. Si usted hace actividad física, entonces esos valores también se pueden controlar. Doctora, antes de que pase con la pregunta de Juliana, hubo una pregunta de Primitiva que no quiero que la dejemos pasar por alto, que fue que vinculan el corazón con enfermedades gastroenterólogas, que ella escuchó esto recientemente. ¿Qué tan cierto es para las personas que nos están sintonizando? Entonces, no es que existe como una relación per se, pero sí, por ejemplo, algunos síntomas que son, por ejemplo, gástricos. Hay pacientes que tienen dolor justo en el epigastrio, pacientes que tienen reflujo. ¿Epigastro? Sí, que está justo debajo, o sea, como en el centro de la barriga, donde está el esternón, justo cuando se acaba el esternón. Entonces, hay
hay pacientes que te refieren muchísimo dolor ahí y el hecho de tener dolor en esa área puede ser diagnóstico de infarto. Entonces, muchas veces que el paciente tiene un antecedente de gastritis, tiene alguna lesión en el intestino y muchas veces se tiende a confundir, principalmente en las mujeres, que los síntomas cardiovasculares siempre son un poquito diferentes a los de los hombres. Doctora, primero quiero resaltar para los oyentes que me llamó mucho la atención lo que usted decía de la enfermedad producida por el tema de las caries y la mala higiene dental, porque miren cómo incluso nuestra higiene y cuidarnos en ese aspecto puede afectar nuestro corazón. O sea, en general, solo cuídense, higiene, buena alimentación y todo lo demás que realmente ya conocemos, pero no hacemos. Pero, doctora, mi pregunta es, ¿usted puede mencionarnos las enfermedades más comunes cardiovasculares y también algunos ejemplos de las menos comunes? Porque, por ejemplo, la de la caries yo no la había escuchado. ¿Cuáles son esas más y menos comunes? Y unimos la pregunta de Juliana con este contacto. Buenas tardes, ¿quién no habla y desde dónde? Buenas tardes, Melania Paniagua. Gracias, Melania. Adelante con su inquietud. De los próceres. Los últimos análisis míos son HDL enzimático, dice 80, LDL 102, colesterol enzimático 183, creatinina 0.97. Esa me dijo el médico que está un poquitito alta. Peso 110. Yo estoy incómoda me preocupo por mi libra que tengo. Me gustaría tener algunas 2 o 3 libras más. Voy a regalar 5 mías. Sí, tengo 7 de años. Glucosa 88. Bueno, estoy y trabajo. Estoy activa. Trabajo oficio doméstico. Quisiera masa muscular también. Si me dice una proteína, usted me dice si está todo bien. Gracias. Gracias, Melania. Entonces, miren, en realidad los valores de los laboratorios sí están muy bien para su edad. Obviamente yo le entiendo que usted siente que está perdiendo músculo y que está ganando grasa. Por eso que usted está preocupada por esas libritas. Eso tiene que ver parte porque ya usted es una persona Ella mayor. quiere más libras, ¿eh? Sí, no, yo sé, pero lo que pasa es que es por algo que lo voy a mencionar. Lo que sucede es específicamente que los pacientes de su edad comienzan a perder músculo, entonces comienzan a secarse de una manera que la mayoría de las personas no le gusta porque se siente que están con mucha grasa en el cuerpo y poca musculatura. Entonces lo que yo le puedo recomendar, ni siquiera es lo de la proteína, es porque usted tiene que comenzar a hacer pesas para que esa pérdida muscular no se le manifieste tanto y la grasa que está en los lugares equivocados, vamos a ponerlo así, se le vaya desapareciendo. Pero metabólicamente, por las cosas que usted me está diciendo, usted está bastante bien. Continúe así y obviamente siga haciendo sus chequeos. Entonces, las respuestas a las preguntas las enfermedades comunes del corazón y las no. Lo más común siempre va a ser la hipertensión. Obviamente la diabetes, el síndrome metabólico, el síndrome coronario, que es el llamado infarto, y obviamente van a estar las arritmias, que son los trastornos de ritmo, los bloqueos. Entonces, obviamente sí existen muchísimas enfermedades cardiovasculares que son poco común. La fiebre reumática, que es la enfermedad que estábamos hablando, realmente esa es muy común y muy común en los países latinoamericanos. Pero, por ejemplo, existen enfermedades como la miocardiopatía infiltrativa, la amiloidosis, la sarcoidosis, que son que el tejido del músculo cardíaco se cambia por algún otro tipo de tejido. Entonces eso es poquísimo común. O sea, doctora, no podemos irnos sin antes mencionar lo que es el World Heart Federation. Entonces quiero que usted le instruya a quienes nos escuchan sobre en qué consiste esta fundación sin fines de lucro y que generalmente todos los años realiza un congreso muy importante con relación a las personas que padecen alguna enfermedad cardiológica. De una manera breve, porque nos están haciendo una serie. Sí, mi querido Franklin. Entonces, básicamente la Organización Mundial de la Salud es una organización que junta a todas las sociedades de cardiología con la finalidad de incentivar el cuidado cardiovascular. Básicamente es una organización que se pasa el año entero haciendo actividades y específicamente el 29 le da bastante promoción, crea un lema anual para que se inspiren los pacientes a tener una vida cardiosaludable. Bueno, señores, hemos llegado al final de nuestro espacio. Ella puede decir sus redes, Franklin. Franklin, doctora, le damos sus chance redes. que pueda decir sus redes Claro. para las personas y los teléfonos de contacto, por favor.
Bueno, entonces me pueden seguir por Instagram, doctora.merejo, acortado, doctora. Y obviamente me pueden visitar en la página doctora.merejo. Bueno, señores, sin más en nuestro espacio del día de hoy, lamentablemente llegamos al final, no sin antes recordarles que el próximo sábado tenemos otro contenido súper interesante aquí a través de esta Sol 106.5 FM. Hasta la próxima.